Saludos a todas y a todos, bienvenidos a la segunda sesión del seminario Derecho Penal y COVID-19. En esta oportunidad me referiré, y ese es el título de la charla, a la necesidad, a la urgente necesidad de reforma penal en tiempos de COVID-19, en tiempos de pandemia. Esa necesidad viene dada por las circunstancias de agudización y gran movimiento o circulación del virus COVID-19 en el seno de nuestras sociedades. El derecho penal debe reconocer con humildad y con un carácter urgente que no estaba preparado para una pandemia de estas dimensiones. Los estatutos penales no vislumbraron una situación social, económica y sobre todo de salud pública tan grave como la que actualmente enfrentan las sociedades. Pero si bien el derecho penal reconoce desde el punto de vista epistemológico y con humildad esa no preparación, también debe decirse que el estado actual de desarrollo de la disciplina sí proporciona instrumentos adecuados para atender la emergencia, para responder a la agudización en la situación de pandemia. La fundamentación, muchos pueden ser los fundamentos que tengamos para propugnar desde nuestra esquina doctrinal, desde nuestra esquina docente, en una reforma penal rápida y urgente. Reforma penal que encuentra como justificación variadísimos ejemplos, pero quiero detenerme en dos o tres únicamente. Podemos observar el delito de peculado por apropiación indebida. El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un particular o de un tercero de bienes del Estado incurrirá, que se le hayan confiado por razón de sus funciones, incurrirá en una determinada pena. Pues bien, en tiempos normales, en tiempos pre-pandemia, anteriores a la pandemia, la imposición punitiva se encuentra actualmente en unos determinados rangos. Sin embargo, la apropiación dolosa de dineros públicos destinados a la adquisición de instrumental médico, de elementos sanitarios, de instrumentales quirúrgicos y hospitalarios, o destinados a la satisfacción y a la atención de necesidades sociales urgentes de poblaciones vulnerables, adquiere unas dimensiones de gravedad insospechadas, adquiere unas dimensiones de lesividad insospechadas, dimensiones que no alcanzan a ser adecuadamente prevenidas, derecho penal simbólico, o adecuadamente reprimidas en ejercicio del ius punindi o derecho a castigar por parte del Estado. Y así, muchos más ejemplos. El delito de violencia intrafamiliar desarrollado aprovechando o con ocasión de la pandemia, o de las medidas sanitarias que se adopten con ocasión de la pandemia. Los delitos de violencia de género y feminicidio, aprovechando circunstancias de pandemia, aprovechando medidas sanitarias tomadas con ocasión de la pandemia. Son tan solo unos ejemplos que podríamos extendernos la falsedad documental realizada en oficinas públicas que se encuentran semi aisladas, que no pueden utilizar elementos biométricos de identificación, adquiere dimensiones insospechadas de gravedad y de lesión a bienes jurídicos fundamentales. Adicionalmente a la tipificación en todos estos ejemplos que acabo de mencionar,
a la consagración de circunstancias específicas de agravación, también el legislador, excepcional u ordinario, ya nos vamos a referir a ello, puede adoptar tipificación de nuevos comportamientos. Me informo hoy que en Panamá, por la vía ordinaria, en la República de Panamá, por la vía ordinaria, se ha presentado un proyecto en el que se tipifica penalmente el delito de saqueo en circunstancias de pandemia. Entonces tenemos la necesidad de tipificar comportamientos que pueden agudizarse con la agudización paulatina y exponencial de la pandemia. El delito de saqueo, el delito de obstrucción arbitraria de vías, el daño a elementos sanitarios y de bioprotección, el acaparamiento y la especulación de bienes y elementos necesarios para la prevención y control de la pandemia, de la especulación y el acaparamiento con elementos de bioseguridad, con desinfectantes y con productos obviamente de primera necesidad. Todas estas figuras delictuales pueden elevarse a rangos de tipos penales independientes y autónomos. Y respecto de otros delitos generales que en tiempos de pandemia no alcanzan a ser reprimidos con la severidad que se requiere y en las dimensiones que la lesión al bien jurídico presenta, como el ejemplo del delito de peculado, el delito de hurto, el secuestro, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales, la violencia de género, basta con la consagración de una nueva circunstancia específica de agravación, y es que la respectiva conducta se realice con ocasión o durante una pandemia internacionalmente declarada. Se me puede argumentar con algún fundamento, pero no del todo válido, que para ellos existen consagradas las circunstancias genéricas de agravación punitiva, entre ellas la circunstancia de realizar la conducta punible aprovechando calamidad pública, infortunio o peligro común. He de decir que las circunstancias genéricas de agravación no aplican y no operan frente a los límites máximos y mínimos de la pena para un delito. Las circunstancias genéricas de agravación solo funcionan en relación y durante el proceso de individualización punitiva. En fase de individualización, el juez tiene que tener en cuenta la presencia y prueba de circunstancias de agravación genéricas o de atenuación genéricas, y con ello ampliarse o reducirse en los límites de movilidad que tiene para imponer una sanción, una pena determinada en un caso concreto, para individualizar la pena. Por esta razón, las circunstancias genéricas de agravación aplicadas al caso de pandemia no afectarían los límites punitivos cuantitativos mínimo y máximo de la infracción, con lo cual el elemento disuasivo y de prevención que tiene el derecho penal no operan con una intensidad suficiente cuando tan solo se tiene el recurso de la aplicación de circunstancias genéricas de agravación. Por eso vemos procedente la consagración de nuevas y específicas y concretas circunstancias de agravación para específicos delitos, circunstancias de agravación que sí afecten los límites mínimo o máximo de la pena consagrada para el respectivo delito. En materia de penología, que es una de las ciencias alternativas o auxiliares del derecho penal, la penología tiene reglas muy concretas, principios muy concretos que le indican al legislador las diferentes técnicas que puede utilizar para agravar o una pena de manera específica para un delito concreto. Entonces puede agravar estableciendo unos nuevos límites mínimo y máximo. Puede agravar
estableciendo dejando idéntico el mínimo y aumentando el máximo. Puede agravar dejando el mismo máximo, tope máximo de punición y aumentando el mínimo, o puede agravar específicamente la pena utilizando la técnica del incremento proporcional, en una proporción o en dos proporciones. Estos elementos de penología los quiero explicar y tratar de una manera detallada en una charla especial que precisamente llamaremos circunstancias genéricas y específicas de agravación punitiva en tiempos de pandemia, y que tendremos ocasión de elaborar en una futura oportunidad. Pues bien, el uso que estamos requiriendo y por el cual estamos propugnando del derecho penal en estos momentos de agudización de la pandemia debe de todas formas ser una utilización mesurada y prudente del derecho penal. El derecho penal no es el único instrumento existente en los ordenamientos jurídicos para controlar la conducta de los coasociados y la conducta de la propia colectividad como ser social. De esta forma, la prudencia que menciono y la mesura que menciono, yo la especifico en que esta legislación que se adopte como medida de urgencia y con carácter rápido debe respetar todos los principios fundantes y fundamentadores del derecho penal garantista. Valga mencionar, debe respetar el principio de última ratio o intervención mínima del derecho penal. Con ello, simplemente estamos afirmando que no se pueden penalizar los llamados estados peligrosos, situaciones peligrosas, que el derecho penal es el último recurso que tiene el Estado como mecanismo jurídico de control social. Antes y primero que todo, el empoderamiento social, la vigencia y la promoción del principio de solidaridad, de autogobierno, de autodisciplina por parte de los ciudadanos, la responsabilidad por la salud individual y por la salud colectiva, pueden ser ámbitos del derecho administrativo, del derecho sanitario, de las medidas policivas. Y como consecuencia de ese control se puede dar lugar a la imposición de medidas pedagógicas, a la imposición de amonestaciones o de sanciones concretas de carácter policivo. Solo cuando esos mecanismos de control empiecen a fallar o la situación de pandemia se agudice hasta el punto que manifieste que esos mecanismos de control se manifiestan insuficientes para el desbordamiento de comportamientos ilícitos, de comportamientos reprochables que pueden emerger de una agudización del estado de pandemia, es que el legislador ordinario o excepcional puede hacer uso, puede entrar a implementar una reforma penal en el sentido en el que lo hemos observado. Debe respetar el principio del acto. El derecho penal sanciona conductas, acciones, sanciona lo que el hombre hace y no lo que el hombre es. Por tanto, tampoco puede entrar a sancionar situaciones y estados de simple peligrosismo o situaciones o estados en los que se discrimine o se estigmatice al simple portador del virus. Por tanto, también debe respetar el derecho a la igualdad sin dar lugar a un asomo de estigmatización por la presencia del virus en una familia, en una sociedad, en un grupo concreto o en un individuo concreto, y a situaciones de discriminación. Entonces, principio del acto, principio de última ratio, principio de igualdad, dentro de la mesura y la prudencia con que se debe utilizar el derecho penal en estos aciagos momentos. Por lo tanto, la implementación de medidas de urgencia nuevas en materia penal
no pueden representar la entronización de un derecho penal del enemigo, de una ley marcial en la que se distinga al enemigo de un ciudadano, en la que se violente el derecho a la igualdad. No podemos estar ni pensar en reformas penales de corte draconiano, de corte marcial, que lo único que darían es dar al traste con nuestro Estado de Derecho y propiciar ser caldo de cultivo de arbitrariedad y de totalitarismo. De esta forma, estamos en esta breve conversación sobre la urgencia de una reforma penal. En tiempos de COVID-19 estamos proponiendo la adopción de una nueva normatividad de carácter excepcional. Por vía ordinaria, ya les comenté que en Panamá ya se han presentado algunos proyectos para tipificar penalmente el delito de saqueo en supermercados, droguerías, farmacias. Pero en Colombia, y a no dudarlo, de acuerdo con el sistema constitucional de Panamá, las facultades que le otorga el ordenamiento constitucional al Ejecutivo para adoptar medidas con carácter de ley en virtud de los estados de emergencia en Colombia o de urgencia en Panamá, en virtud de esas facultades se pueden adoptar reformas penales. Muy concretamente, y para quienes quieran profundizar sobre el punto, en Colombia la Corte Constitucional avaló la adopción de reformas penales mediante o haciendo uso de las facultades otorgadas por el estado de emergencia al Ejecutivo, y las avaló en la sentencia C-224 de 2009. Esas medidas penales, esas reformas penales que adopte el Ejecutivo en ejercicio de las facultades otorgadas por el estado de emergencia, deben, sin duda, y son los límites que la Corte Constitucional colombiana impuso, deben dirigirse a conjurar las causas de la emergencia y dirigirse a minimizar los riesgos o la extensión de sus efectos. Luego tienen que estar orientadas directamente a las causas al control de la pandemia y a la minimización del riesgo y de la extensión de los efectos del virus COVID-19. Repito la referencia jurisprudencial, sentencia C-224 de 2009, para quienes deseen profundizar sobre el punto de las reformas penales en estados de emergencia en Colombia y de acuerdo con el criterio de la Corte Constitucional. La próxima sesión la dedicaremos a los delitos contra la salud pública en tiempos de pandemia. Muchísimas gracias por su atención y hasta pronto.